Tras este breve receso, tenemos el placer de contar con la presencia de la profesora doctora doña Milagros Navarro Caballero. En la actualidad ejerce su actividad en la Universidad de Burdeos, donde también es directora de investigación del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Ha trabajado diversas líneas de investigación y destacaremos dos concretas: la epigrafía e historia social de la antigua península ibérica y Aquitania y las mujeres de la élite hispánica. Autora de numerosas publicaciones, destacaremos su obra Perfectísima Fémina, Mujeres de la élite en la Hispania romana. Ha participado en multitud de congresos y su amplio currículum me tendría aquí hablando un buen rato. Y no hemos venido aquí a oírme a mí, como he dicho ya anteriormente, así que le damos la bienvenida por primera vez aquí a Cascantum y sin más dilación le cedemos la palabra para que nos ilustre sobre la mujer de la élite a escala local, Perfectísima Fémina. Es para mí un placer estar hoy aquí en esta interesantísima Semana Romana de Cascante, precisamente en un ciclo de conferencias sobre la mujer romana, compartiendo tribuna con tan excelentes investigadores e investigadoras y sobre todo buenos y buenas amigas. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a Javier Andreu su invitación y agradeciendo a la Asociación Vicus, a su presidente y a Marta Gómara, pero también a todos los habitantes de Cascante su gran acogida. Me gustaría también modificar parcialmente el título de mi comunicación, a la que llamaré como siguen, como ven en la pantalla, Perfectísima Fémina, prestigio y poder de las mujeres hispanas, añadiendo un toque algo positivo, un matiz positivo en el título. Y antes de pasar a hablarles precisamente de ese prestigio y poder de las mujeres hispanas, que en cierta medida, les avanzo mis conclusiones, tuvieron las mujeres hispanas, o en realidad solo algunas mujeres hispanas, determinadas mujeres, me gustaría empezar recordando algunos aspectos generales que serán fundamentales para mi exposición ulterior, aspectos que ya han sido mencionados por mis colegas y amigas en sus sabias presentaciones y que resumiré porque me parecen fundamentales para conocer la condición de la mujer romana. Cuando hablamos de mujeres romanas, inmediatamente pensamos en las grandes damas romanas que la literatura nos permite conocer. Virtuosas matronas como Cornelia, la madre de los Gracos. Su estatua, que ven ustedes ahí, el pedestal, erigida en el 100 a.C., fue la estatua romana más antigua que representaba a una mujer que realmente había existido. Las otras eran mujeres míticas. ¿Cuáles fueron los méritos de Cornelia para que se le erigiera una estatua? Pues eran méritos familiares. Era su papel de hija, era esposa de Cornelio Escipión y sobre todo su papel de madre. Decía aquella famosa frase que se ha hecho célebre: mis joyas son mis hijos. Su virtuosa conducta inspiró, como ven en la diapositiva, a tantos artistas en el siglo XIX. Pero cuando pensamos también en las mujeres romanas, nos viene a la mente las imágenes, como la que tienen en la diapositiva, de mujeres que saliendo de la discreción de la familia y acercándose al poder, y precisamente por esto, eran, según los autores antiguos, el ejemplo mismo de la depravación, como la pobre emperatriz Mesalina, esposa de Claudio y madre del desafortunado príncipe británico. En época romana, las fuentes literarias de hecho, la literatura latina, ya sea histórica, filosófica o jurídica, está llena de tópicos sobre el carácter y la condición de las mujeres, consideradas siempre, como nos explicaba muy bien Pilar Pavón, seres frágiles y débiles, preocupadas por su apariencia y a menudo esclavas de sus emociones que no podían controlar. Dadas las ideas y concepciones sobre las mujeres, no es extraño que siempre fueran consideradas legalmente como seres menores. Ya lo hemos oído esta mañana e incluso lo oímos anoche en el teatro. Eran consideradas seres menores de edad como los niños. Salvo en circunstancias muy raras, de las que también hablaba Pilar Pavón, siempre estuvieron bajo la responsabilidad de un hombre. Su marido, en el antiguo caso del matrimonio cum manu, pasaba a pertenecer al marido, o bajo la patria potestad de su padre, generalmente este era el caso. En ausencia de ambos, es decir, si las mujeres eran viudas
y huérfanas tuvieron un tutor, también se han mencionado, designado por las autoridades competentes. Por lo tanto, las mujeres no podían existir legalmente fuera de sus familias. De hecho, les recordaré un elemento antroponímicamente significativo, es que las mujeres no tenían nombre. Por ejemplo, un nombre propio. Lucius Antonius Flaccus, Lucius era el praenomen, el nombre propio. Las mujeres no tenían y pasaban a llamarse directamente Antonia Flaca. Antonia era el nombre de familia, lo que llamamos el nomen gentilicium. Por lo tanto, en una sociedad romana, en una sociedad como la romana, donde las condiciones legales, sociales y económicas establecían enormes diferencias entre las personas, había personas libres, esclavas, ciudadanos romanos o no, y dentro de los ciudadanos romanos había nobles, caballeros, senadores y otros. En todas estas enormes diferencias, las mujeres tenían un elemento común jurídico que las unificaba, y es que fuera cual fuera su nacimiento, ricas o pobres, siempre fueron consideradas seres menor de edad, salvo casos excepcionales por el ius triberorum. Por lo tanto, esta condición común permite hablar de estudios de género en época romana. Les recuerdo que los estudios de género pretenden estudiar los roles sociales, políticos y simbólicos de las mujeres precisamente por su condición de mujeres, es decir, por su género en todo momento histórico o social. En época romana, en las fuentes literarias, contra las mujeres excesivas, el ideal de la mujer romana, el papel femenino por excelencia, era el de la perfectísima fémina, título de mi último libro del que se nos hablaba también en la introducción. Perfectísima fémina es una expresión romana, latina, que utilizó Séneca, un filósofo del siglo I hispano, para hablar de su tía, una gran dama romana que se llamaba Elvia y que fue una cosa muy importante, fue univira, como se nos decía esta mañana, como Juana decía, es decir, solo tuvo un hombre en su vida. Fue una mujer, además, que vivió toda su vida dedicada, como se debía, discretamente a las labores del hogar y que arriesgó su vida para salvar los restos mortales de su esposo. Su marido era uno de los primeros gobernadores de Egipto. Y cuando terminó su mandato volvieron de Egipto a Roma en un barco y hubo una tempestad muy grande y para salvar la urna casi mueren y ella no quiso abandonar el barco para proteger la urna de su marido y para darle buena sepultura a la vuelta a Roma. Eso era una perfectísima fémina. Por tanto, fueron las virtudes domésticas las que hacían de las matronas romanas mujeres de excelencia, mientras que los asuntos públicos estaban reservados para los hombres que administraban la ciudad y el imperio. Las mujeres estaban excluidas de la esfera pública, es decir, según la definición de la gran filósofa en ciencias políticas Hannah Arendt, del lugar común de la acción, praxis en griego, y del habla, lexis, en griego, que en Roma la acción y la palabra estaba teóricamente, era exclusivamente cuestión masculina. Por mi parte, sin reivindicación alguna, porque las propias mujeres romanas no tuvieron, me gustaría presentarles determinadas excepciones a esta regla en la península ibérica. Es decir, me gustaría presentarles datos sobre la mujer en la esfera pública que las asociaba con el prestigio y el poder. Es obvio que en mi presentación no aparecerán todas las mujeres, sino las mujeres de la élite, es decir, las que tuvieron importantes medios económicos y culturales adquiridos o bien por nacimiento o bien por matrimonio. Dentro de todos estos datos, en la tercera parte de mi exposición, hablaré del reconocimiento público. ¿Y por qué hablar de la península ibérica? Bueno, pues porque yo soy hispanista, ahora estamos en España, pero trabajo en Burdeos en un centro que está dedicado al estudio de la península ibérica antigua, el Instituto Ausonius, y porque las fuentes sobre la mujer en la península ibérica son especialmente importantes. Evidentemente, las conclusiones que se pueden obtener se pueden extender al resto del imperio. ¿Y cuáles son? Bueno, tienen aquí un mapa con todas las fuentes que he podido encontrar en la península ibérica. ¿Y cómo podemos estudiar las mujeres romanas en la esfera pública, en esa esfera donde lo político estaba íntimamente unido con lo social?
pues no tenemos archivos. En la época antigua, en época romana sí que había archivos, pero no los hemos conservado. Y nuestras fuentes esenciales son las inscripciones. Yo soy epigrafista, les voy a presentar muchas inscripciones, pero las he traducido algo rápidamente. Tal vez haya algún error tipográfico, me disculpo de antemano. Pero les voy a presentar una serie de inscripciones que fueron las inscripciones, como dijo Jean-Marie Lasserre en su manual, unos anuncios para la eternidad. Se escribía en un soporte que iba a durar teóricamente para siempre, algo que se quería leer para siempre o que se quería que los demás leyeran para siempre. En las ciudades romanas de época imperial, las inscripciones estaban por todas las partes, inundaban el espacio público, y estas inscripciones estaban a menudo acompañadas por retratos codificados de los que modestamente y antes de la exposición magnífica, como siempre, que será de Trinidad de Nogales, me gustaría también hablarles un poquito. En las ciudades de la península ibérica romana se expusieron a la vista de todo el mundo inscripciones y estatuas de mujeres. Y subrayo la importancia de estos elementos porque nos presentan a la mujer fuera del hogar, en el lugar donde tendría que estar, sino en la esfera pública, allí donde teóricamente solo los hombres podían tener acceso. De hecho, fueron los hombres, recordaré, los que por gobernar las ciudades del imperio y por haber gestionado bien, pues se les hacía inscripciones funerarias, erigían ellos inscripciones conmemorativas, pero también un homenaje público. Y entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes? Pues una inscripción, en el caso de las inscripciones honoríficas, un pedestal, donde se inscribía el nombre de la persona y sus cargos, y luego se erigía una estatua que se colocaba encima del pedestal. Tienen aquí ejemplos de estatuas masculinas que eran modelos tipificados, vestidos como ciudadanos romanos, es decir, con la túnica y la toga, y luego una cabeza con el retrato, realmente el retrato del individuo, que se le copiaban los rasgos personales, que se situaba encima de la cabeza. Lo mismo tenemos para las mujeres, es decir, una serie de inscripciones, muchas de ellas pedestales, con cuerpos tipificados, una serie de modelos de los que les voy a hablar, y luego se añadía el retrato de la dama. Indudablemente y desgraciadamente no solemos tener los tres elementos conservados juntos, y ese es uno de nuestros dramas. Tenemos generalmente por un lado las inscripciones, por otro lado los cuerpos y por otro lado los retratos. Pero lo que sí quisiera mostrarles es que en la esfera pública hubo una multitud de inscripciones masculinas con retrato, pero también hubo muchas inscripciones femeninas y retratos femeninos. Y para demostrarlo, en la segunda parte de mi presentación, me gustaría presentarle algunos ejemplos. Comenzaré para demostrarles cómo el prestigio y el poder de esos hombres que gobernaron las ciudades hispanas fue compartido en determinadas ocasiones por mujeres. Y les presentaré algunos ejemplos, en primer lugar, funerarios. Una tumba se halló en la necrópolis de Carmona, una ciudad romana de la provincia de Bética, situada en la actual provincia de Sevilla. Se trata de una gran tumba semi-hipogea, es decir, está en parte excavada en la roca. Allí fue enterrado un joven magistrado local, un notable, que se llamaba Lucius Servilius Polio, y fue enterrado por su esposa durante el reinado del emperador Calígula. En esta sala al aire libre, no puedo señalar, sí, aquí, bien, en esta sala al aire libre se encontró in situ, tienen abajo la restitución, se encontró in situ, algo rarísimo, el pedestal con la estatua de la dama. Y si ven lo que dice la inscripción, lo tienen en latín y se lo he traducido al castellano, la inscripción decía: para Servilia, hija de Lucio, esposa de Publio Mario, su madre dio este monumento. La forma y el contexto arqueológico, así como el texto, por una serie de rasgos, no tiene marco moldurado, la dama no tiene cognomen,
podemos fechar esta inscripción a comienzos del Imperio. La cabeza de Servilia había desaparecido, ya les he dicho que es muy difícil conservar todo junto, pero es posible que se tratara de un retrato descubierto no muy lejos. El análisis de este retrato se trata de una dama que estaba peinada con una raya al medio con una coleta baja, como una coleta como la que llevo yo. Se puede acercar al de las princesas Julio Claudias, como ahora veremos. La estatua... a ver dónde la tengo. La estatua... me gustaría hablarles del cuerpo y de la cabeza de esta dama, puesto que ya les he presentado el texto, y realizar diferentes comentarios. El primero, a partir del texto. De hecho, volvemos. En su epitafio, Servilia, la dama se llamaba Servilia, no tenía praenomen, directamente su apellido, Servilia es su apellido, y va acompañada del nombre de su padre. Era hija de Lucius, pero también va acompañada del nombre de su marido, de fulanito de tal. En la palabra esposa no aparece, como cuando yo era pequeña en España, las señoras distinguidas decían una tal de fulano. Pues aquí lo mismo. Se trata de una distinción, de un elemento muy elegante para enseñarnos de quién era esposa. El segundo comentario, ahora sí ya paso, se centra en la estatua, puesto que para representar a Servilia se utilizó un modelo, del que tal vez hable Trinidad esta tarde, un modelo de estatua femenina ampliamente utilizada que se denomina la Gran Herculanesa, puesto que se trata de un modelo griego que se cree fue creado en el siglo IV por el gran escultor Lisipo y que a menudo se ha representado durante mucho tiempo, desde el siglo IV hasta finales de la época romana, y su nombre de la Gran Herculanesa proviene de la ciudad de Herculanum, una de las ciudades destruidas por la erupción del Vesubio. En el frente, en la escena del teatro, aparecieron dos estatuas femeninas, la grande y la pequeña herculanesa, que hoy se conservan en el Museo de Dresde, y se les denomina la grande y la pequeña porque una es más grande que la otra y porque suelen representar relaciones maternofiliales. Una sería la madre de la otra y se piensa que eran Ceres y Proserpina. Y este tipo de estatuas femeninas se utilizó en primer lugar muchísimo para representar a las princesas que copiaban a las diosas, y se trataba de manifestar el ejemplo oficial de cómo eran las mujeres, las virtudes femeninas, mujeres que eran madres e hijas. Tienen aquí ustedes el retrato, y aquí tienen un retrato de la madre del emperador Claudio, Antonia Minor, cuyo parecido es evidente. Es decir, la dama fue representada imitando los rasgos de una princesa imperial. En otro ejemplo funerario lo tenemos en Salaria, que es una colonia situada en la provincia de la Citerior, que, según los investigadores que han estudiado este monumento funerario, lo tienen aquí. Era un gran monumento de lo que llamamos nosotros aedes sobre podium, es decir, como un templete situado sobre un podium. Y aquí una mujer, Estaliquia, desconocemos la parte siguiente de su onomástica, había erigido este monumento para ella y para su marido, que se llamaba Marcus Estalicius, estaba inscrito en la tribu Sergia. Su nomen es un fósil onomástico, y la tribu Sergia, que es la tribu más antigua, demuestran el origen itálico de la familia, es decir, eran itálicos que habían venido a finales de la época republicana o principios del Imperio. Para enterrarse, esta dama construyó un monumento funerario similar a los que se construían en Italia, y al igual que en Italia, ella se representó en bulto redondo, siguiendo otro modelo tipificado, que era la mujer cubierta por la capa, se llamaba la pudiquitia, que era para representar la mujer virtuosa y respetable. De estos ejemplos funerarios se podían dar muchos. Simplemente diré dos elementos: que las grandes damas se representaron en los monumentos funerarios desde el principio del Imperio, y que la memoria eterna que debían tener los hombres también pertenecía a las mujeres. Mujeres que estaban representadas
sin embargo, como hijas de o como esposas de, y que estaban representadas como mujeres excepcionales, como perfectissimae feminae, siguiendo los modelos de las princesas de la familia imperial y de las diosas romanas. Y para ello se creó toda una tipología de virtudes. Y que también es importante que en esta autorrepresentación de la familia romana, las mujeres tuvieron en gran medida la iniciativa, puesto que no recordemos siempre que demográficamente las mujeres viven más que los hombres y suelen ser las únicas, las viudas, las que se encargan de la memoria familiar. Estos ejemplos funerarios pueden ir acompañados de otros ejemplos descubiertos en los centros públicos, realmente en el espacio público. Y tuve el placer de participar durante muchísimos años en las excavaciones de lo que será mi primer ejemplo. Un equipo franco-español, yo participaba en el equipo francés, del Instituto Ausonius y de la Universidad de Zaragoza, exhumó los restos de una pequeña ciudad romana situada en el Prepirineo aragonés llamada La Vitolosa. De dicha ciudad, tienen ustedes el plano, en la imagen, se exhumó una domus, 2 conjuntos termales y una gran parte del foro, como les decía. Entre los monumentos del foro apareció la curia, que era la sede, era el ayuntamiento, donde se reunían los decuriones. Los decuriones, hablaré mucho a continuación de los decuriones, son los concejales. Y en este edificio se reunían los concejales de la ciudad de La Vitolosa. Tienen aquí una reconstrucción. La curia estaba decorada en su interior por la estatua del dios protector de la ciudad, un genius en latín, que fue donada por el gran notable, un caballero del Imperio Romano, que se llamó Marcus Clodius Flaccus. Pero esta estatua del genius no estaba sola, porque estaba acompañada con otras estatuas de notables locales, de los otros concejales. Y estas estatuas, no conservamos la estatua, solo conservamos el pedestal, como tienen aquí ustedes. Estas estatuas, muchas de las que conservamos, fueron pagadas, erigidas por una mujer que se llamó Cornelia Neila, y que era tal vez la esposa del famoso caballero. Tienen aquí una de las inscripciones que pagó a sus expensas por disposición testamentaria a su marido, pero hizo otras. Y es también, hay que señalar, que ella misma recibió una estatua junto a los concejales, como tenemos en esta inscripción, estatua, ella ya había fallecido, dejó todo esto indicado en su testamento, y fueron sus herederos, que eran sus libertos, quienes le hicieron la estatua. Bien, el segundo ejemplo pertenece a una ciudad de la provincia romana de Lusitania que se llamó Capera. Y esta ciudad, las ruinas, los vestigios increíbles, son visibles aún en el actual municipio cacereño de Olivas de Plasencia. Y el monumento del que les voy a hablar es el más importante, visible en el paisaje desde lejos. Se trata de un tetrápilon. Un tetrápilon es un arco de triunfo, pero con cuatro caras. Y estaba construido en opus caementicium, recubierto de opus quadratum. Era de gran tamaño, puesto que medía 14 metros de altura y ocupaba una superficie de 60 metros cuadrados. Fue construido por un personaje muy famoso, un magistrado que se llamaba Marcus Fidius Macer, que fue magistrado y que consiguió entrar en el ordo ecuestre, fue caballero del Imperio Romano en época Flavia, y ordenó por testamento la construcción de este enorme monumento en el foro, es decir, en la plaza, en la encrucijada entre 2 ejes viarios. Una de sus fachadas estaba decorada, la norte, con unas estatuas, y la sur, en pareja, de las que ahora voy a hablar, y la sur estaba decorada por 2 estatuas a caballo, seguramente la suya y la de su padre. Pero la que me interesa destacar es la de la cara norte, puesto que el magistrado se representó junto a su esposa y representó a sus padres, creo que he traído la inscripción, que aún se murieron siendo peregrinos, es decir, aún no habían conseguido ser ciudadanos romanos, eran indígenas. La mamá se llamaba Volosea Pelifilia y el padre Fidius Macrifilius, y los representó en pareja. Su éxito lo indicó a la ciudad, lo expresó de forma dinástica, como el emperador creando su propia dinastía, representándose con su padre, pero también con su madre y con su esposa.
incluyendo a las mujeres en su éxito político y social. El ejemplo siguiente nos lleva de nuevo a la provincia de Citerior, a el municipio de Segóbriga, situado en la actual provincia de Cuenca. En el pórtico oriental, aquí lo tienen señalado, en el pórtico oriental del foro de la ciudad, entre dos columnas se encontraron los restos de un pedestal doble en el que se honraba a un hombre y a una mujer. A la izquierda, aquí, como pueden ver, apareció la dedicación a una dama que se llamaba Calventia Títula y era hija de Caius. Y fue su hermano, Caius Calventius Pudens, quien le hizo la inscripción. A su lado aparecía la inscripción del hermano. La familia tenía que ser muy importante. Recordamos que su estatua estaba aquí porque el monumento honorífico de los dos hermanos estaba cerca del altar al emperador construido en el foro. De nuevo vemos cómo se honra a una familia honrando al hermano, pero también a la hermana. El cuarto ejemplo perteneció a la provincia romana de Bética y se situaba en el municipio Flavio de Augi, que es la actual Jaén en Andalucía. En la década de los 60, se encontraron los restos de un ninfeo. Un ninfeo es una fuente monumental. Y dentro del monumento es muy importante para el tema del que le estoy hablando, porque aparecieron el ninfeo, es decir, todos los elementos arquitectónicos, pero también las estatuas, la del hombre y la de la mujer, y las inscripciones. Los rasgos de la mujer, de la dama, por el peinado y por sus rasgos, se ha podido, que son parecidos a los de la emperatriz Sabina, se ha podido fechar el monumento en época del emperador Adriano. El cuerpo, aquí tenemos de nuevo la cabeza, tenemos, por eso les he puesto este ejemplo, tenemos también el cuerpo copia de nuevo un tipo de virtud, intenta marcar un tipo de virtud, se llama alia y es el mismo tipo aquí lo tienen, el mismo tipo de modelo femenino que aparece en el Ara Pacis, portado nada menos que por la emperatriz Livia. Una inscripción, un pedestal, con lo cual en Augi tendríamos el pedestal, el cuerpo y la cabeza. Apareció una inscripción en el que precisamente una mujer, tal vez de origen de esclava, ya no era esclava, por supuesto, pero de origen esclavo, le dedicó este monumento, Fabia Treptis, se lo dedicó a Murria Fiale. Además de estos ejemplos, podríamos hablar de los bañales, pero por supuesto no me atreveré nunca a hacerlo en esta sala. Además de estos ejemplos, conocemos muchas inscripciones conmemorativas firmadas por mujeres, es decir, mujeres muy ricas que hicieron cosas importantes por sus ciudades. Construyeron edificios, pagaron juegos, etc. Y construyeron y dejaron una inscripción conmemorativa que recordaba tal donación y como en esta que se trata de formaba parte del arquitrabe de una construcción, no sabemos cuál, pero sabemos que una mujer, Elia Senila, lo hizo con su hijo, un edificio muy importante. Una fórmula de la que Pilar Pavón sabe mucho, puesto que ha escrito mucho, las mujeres estaban prohibidas de las actividades públicas oficiales, es decir, no podían ocupar funciones públicas y cívicas. La ley lo prohibía, pero muchas ocuparon sacerdocios de las ciudades hispanas. Hablaba Juana esta mañana de los sacerdocios oficiales de la ciudad de Roma, de los sacerdocios romanos, pero también ha indicado que había sacerdotisas en las ciudades que se ocupaban de determinados cultos, en concreto de las mujeres de la familia imperial. Y estas sacerdotisas se llamaban sacerdos o flamínica. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de una inscripción, la tienen traducida abajo. Se trata de la tumba de una de estas mujeres. La denominación de la dama ha desaparecido en parte, pero sabemos que era flamínica a perpetuidad y fue enterrada con su hijo. Ante todo esto, no puedo por menos que recordar las palabras que el historiador Tito Livio atribuye a Catón el censor, que era el defensor de las costumbres romanas.
En el 195, los tribunos del año, Marcus Fundinius y Lucius Valerius, propusieron la abrogación de la Lex Oppia, y recordaré que era una lex llamada suntuaria, aprobada después de la Segunda Guerra Púnica, en un periodo de crisis. Entonces, se prohibía a las mujeres que expusieran el lujo, con una serie de medidas. Y tras un discurso que se pudiera calificar de humanista por parte de los tribunos defendiendo a las mujeres, Catón, de forma abrupta, alerta contra el peligro de dar libertad a las mujeres, ya que éstas podían ocupar definitivamente el foro o los ámbitos públicos y, consecuentemente, igualarse a los hombres. Si Catón hubiera visto el transcurrir diario de las ciudades hispanas como la de los restos del imperio, seguramente se hubiera escandalizado, puesto que la presencia femenina, tanto física como epigráfica e iconográfica, como espero haberles demostrado, era muy importante. Sin reivindicación alguna, ciertas damas tuvieron una influencia social considerable, que en algunos momentos y aspectos pudieron incluso influir en el poder político. De los diferentes aspectos de la presencia de las féminas en público ya he hablado en el libro que les he presentado y en alguno de mis artículos. Podría resumir las principales conclusiones diciendo que dichas mujeres jugaron un papel público destacado como actrices de una vida privada que debía ser expuesta en público en un momento, y esto es muy importante, en el que la familia se había convertido en uno de los pilares del prestigio público de los hombres. Pero aunque el prestigio femenino estaba basado en la procuración masculina, es decir, era un prestigio por procuración, dicho prestigio por procuración les permitió salir del anonimato propio del género femenino y actuar públicamente, midiéndose así a la acción de los hombres y a su reconocimiento oficial. Y de este reconocimiento oficial, la consagración última de la participación femenina en la vida pública es del que quisiera hablarles hoy en la tercera parte de mi presentación. Se trata de preguntar a la documentación hispana si, como sucedió con los hombres políticos y grandes magnificentes, las damas de la élite, estas grandes damas ricas, en agradecimiento a todas las cosas buenas que hicieron por las ciudades, obtuvieron el reconocimiento público de sus ciudades, de sus conciudadanos o de las provincias. Como en el caso han desaparecido de una serie de inscripciones. No sé por qué. Bueno, no importa. Lo haré sin. Como en el caso del reconocimiento masculino, 3 gratificaciones simbolizan el reconocimiento oficial femenino. En primer lugar, ¿cómo se reconocía a los grandes hombres? Pues se les hacía una estatua. En segundo lugar, se les ofrecía funerales públicos y se les podía también atribuir la ciudadanía honoraria, es decir, se le podían hacer hijos predilectos. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Les hicieron también las ciudades estatuas a las mujeres? ¿Les dieron sepultura oficial? ¿Les atribuyeron la ciudadanía honorífica? Pues bien, empezaré precisamente explicándoles la ciudadanía honorífica. Y 2 diapositivas han desaparecido, no sé lo que ha pasado. Y entonces solo tenemos en realidad 2 ejemplos, lo cual es muy poco. Y el primer ejemplo pertenece a la ciudad de Cápara, esa ciudad lusitana donde aparecía el tetrápilon. Y allí aparece esta inscripción, pero tenía otra diapositiva con la traducción, en la que una señora, Coquella Severa, que era natural de Norma, una colonia vecina, hizo estos 3 retratos a su abuela, a su madre y a su tía, y los hizo porque su abuela, cuyo magnífico pedestal tenemos aquí, que se llamaba Avia Moderatifilia, es decir, era una dama que no era ciudadana romana, era una dama indígena, había sido recibida entre los ciudadanos de Cápera, es decir, había estado honrada con la ciudadanía honorífica de la ciudad. Suponemos porque su marido era un hombre muy importante y para honrar al marido habían honrado a la dama. Bueno, sí, lo tengo aquí. Es que en realidad no, creo que he ido un poco rápido y que sé que tengo las diapositivas. Tienen ustedes aquí el texto de esta inscripción.
Se trata de una familia muy, muy importante porque la nieta, la que realiza las inscripciones para manifestar el honor a su abuela, se casó con un notable de Regina y donde tenemos una serie de inscripciones en Regina que son de esta señora, de su suegra y de su marido. Es decir, una familia muy importante distribuida entre Cappera, Norba y Regina. El siguiente ejemplo, sí que lo tienen aquí, es un ejemplo muy nuevo, una inscripción que ha aparecido hace unos años. La publicación es recientísima de mis queridos amigos Jonathan Edmondson y Elena Jimeno. Se trata de una placa, la tienen aquí, que apareció en 1000 pedazos, una placa de mármol, y que apareció en lo que sería la curia, es decir, el ayuntamiento de la ciudad de Valeria, una ciudad que estaba también en la provincia de Cuenca. Y la magnífica y magistral reconstrucción de nuestros colegas, a partir de tan pequeños fragmentos, ha permitido reconstruir este texto que tienen ustedes traducido aquí. Se trata de una dedicatoria al dios Marte y al genio del municipio, y la dedicatoria fue realizada por un matrimonio, un magistrado local, que también había recibido el caballo público, y de su esposa, que se llamaba Muquia. La segunda parte de su denominación se ha perdido y era hija de Publius. Seguramente para agradecer todos estos regalos que el matrimonio había hecho a la ciudad, pues la ciudad lo tienen aquí, había acogida con los suyos entre los ciudadanos. Les había atribuido a la dama también la ciudadanía honorífica de la ciudad. Y eso es todo. En toda la península ibérica tenemos estos dos ejemplos de ciudadanía honorífica atribuida a dos mujeres. De hecho, los datos más importantes que tenemos sobre el reconocimiento oficial de las mujeres, y no son muy numerosos, son los homenajes que las ciudades o incluso las provincias hicieron a las mujeres. Pero de toda la península ibérica tenemos 36, lo cual no es mucho. Y tenemos 10 datos, de los que hablaré a continuación, de funeral público. Por su importancia, centraré sobre todo mi exposición en esos homenajes, en esas estatuas que las ciudades hicieron a las mujeres. Y comenzaré por uno magnífico, expuesto en el Museo Nacional de Arte Romano. Se trata, como ven ustedes, de la parte central de un pedestal. Nosotros llamamos a esta parte un dado, realizado en un pedestal de mármol veteado. Supongo que estaría pintado para que las letras se vieran bien. Según Mélida y Macías, responsables de parte de la excavación del Teatro de Mérida y de su peristilo, es decir, esos pórticos y jardines que estaban junto al teatro, excavación realizada en los años 20 y 30, dicho pedestal estaba, si creo recordar, por aquí. Es decir, estaba expuesto a la vista de todos en el peristilo del teatro peristilo que se construyó desde época agustea. En el mismo peristilo, no sabemos si juntos, pero no muy lejos, las excavaciones no permiten de afirmarlo con seguridad, apareció esta placa de un pedestal parecido, dedicado a un hombre, a Cneus Cornelius Severus, por una colectividad que no sabemos muy bien, salvo que ahora sepan los investigadores emeritenses algo más, el segundo distrito augusteo, una divinidad colectiva, sin que podamos afirmar que eran marido y mujer, lo podemos proponer. La paleografía y sobre todo el tipo de campo epigráfico sin marco moldurado permiten fechar este pedestal con anterioridad a la época Flavia, probablemente a mediados del siglo I después de Cristo. El laconismo del texto aporta poca información para saber quién era esta mujer, por qué le hicieron esta inscripción, qué hizo, quién era. Sin embargo, su gentilicio, Coronia, es decir, su apellido, en realidad, Coronia, probablemente de origen etrusco y rarísimo, puede ser considerado un fósil onomástico. Coronia Prócula sería una descendiente directa de uno de los fundadores y magistrados de origen itálico de la colonia. Por sus semejanzas morfológicas, una cronología próxima puede ser atribuida al homenaje de Calpurnia Annus, hija de Quintus,
en Córdoba, que era la capital de la Bética. El texto cordubense es, sin embargo, más prolijo que el emeritense. Se trata de la esposa de un notable tan conocido que su cognomen bastaba para definirlo. Estamos de nuevo, lo que les hablaba al principio, del gentilicio, lo que Sartori, el gran profesor Sartori, denomina el gentilicio d'appartenance, es decir, de pertenencia, una de fulano, esposa de. Es una indicación muy importante, puesto que aparece en Roma en los círculos muy distinguidos de la nobleza de imperio superior y que encontramos luego en las provincias entre las grandes damas provinciales, pero de alta alcurnia. Un dato muy importante es que esta señora de Córdoba devolvió los gastos. Le hacen un homenaje, pero ella devuelve para que no cueste nada a la ciudad, para demostrar que era muy rica. El homenaje, sería viuda, por supuesto, el homenaje no costó nada a la ciudad. Otro ejemplo de cronología próxima fue hallado en la colonia bética de Tuxi y permite conocer la transcripción de la fórmula oficial. Normalmente aparece abreviada en DD, ya que lo tienen ustedes por decreto de los decuriones. Los decuriones son los concejales, es decir, por una decisión, las mujeres son honradas por una decisión del Consejo Municipal. Entre los primeros homenajes oficiales a mujeres hispanas, no puedo por menos que destacar un descubrimiento relativamente importante hallado de nuevo en el Foro de Córdoba, de la capital de la Bética. Y fue estudiado por nuestros colegas Armin Stilov y Ángel Ventura. Se trata otra vez del neto de un pedestal, le faltaría la parte superior, la parte inferior y encima, naturalmente, la estatua. Pero era un pedestal doble porque había dos inscripciones, lo cual a dos mujeres, lo cual suponía, creo que tiene, no les he puesto una reconstrucción, que había dos estatuas femeninas. En la inscripción de la izquierda se honra a Valeria, hija de Titus, esposa de Lucano, de nuevo el genitivo de pertenencia, y en la derecha se honra a Aquilia, hija de Lucio, esposa de Publius Aelius Silos. Como nuestros colegas han demostrado, la cronología del monumento, el gentilicio Aquilius y el cognomen Lucanus permiten asociar estas mujeres con el autor de la Farsalia, es decir, el poeta lucano Marcus Anaeus Lucanus, o más concretamente, en realidad, con el abuelo del poeta, que se llamó Lucius Aquilius Lucanus y que sería el esposo de nuestra Valeria. Este Lucanus sería el orador lucano, el abuelo del poeta. Se trata de la otra sería la hija de Valeria, pero no era la madre del poeta, puesto que el padre no corresponde, sino que sería una hermana de su madre que no se conocía hasta el momento. La actualidad nos hace conocer a mujeres muy importantes a través de este homenaje doble, que copia los homenajes que se realizaron a Livia y a Julia, respectivamente, la mujer y la hija del emperador Augusto. Tienen aquí el árbol genealógico de la familia de Séneca, puesto que Lucano fue un sobrino de Séneca, y tienen aquí el abuelo, la señora que está en la inscripción, la que está en la inscripción también, la madre de Lucano, casada con el hermano de Séneca, y aquí el poeta Lucano. Insistiré en un punto para poner de nuevo la calidad de estas inscripciones, que son inscripciones a mujeres especialmente importantes. Tienen aquí otro ejemplo de Iliberri. Iliberri fue la antigua ciudad de Granada. Los habitantes de Iliberri honraron, por decreto de los decuriones, al cónsul. El cónsul era el principal magistrado romano y el cónsul resulta que era de Iliberri, que era la persona más importante de la ciudad. Lo honraron, pero no hicieron una galería de retratos, pero no hicieron solo el retrato del cónsul, sino que dispusieron, por disposición de los decuriones, el retrato de su madre y el retrato de su esposa, encima sobre pedestales circulares que son típicos de esta zona. Estos ejemplos, como los que tienen aquí las inscripciones,
Estos ejemplos, como los restantes que he podido recopilar, son importantes, pero no son muy numerosos, sobre todo si los comparamos con los 250 homenajes oficiales masculinos o con las 100 damas que hicieron grandes cosas, que hicieron donaciones importantísimas a la ciudad, o con las 50 flamínicas conocidas, las 50 sacerdotisas. Entonces, hay que preguntarse ¿quiénes fueron estas mujeres? No, las ciudades no homenajearon a todas las grandes damas, solo homenajearon a algunas específicamente. Entonces, me he preguntado, y ya con esto terminaré, ¿quién eran estas grandes damas? ¿Por qué? A pesar, no solo las muy ricas, no las sacerdotisas, no era eso lo que permitía a una mujer ser homenajeada. ¿Por qué fueron homenajeadas? Algunos perfiles aparecen en esas inscripciones. El primero, el más importante, el más antiguo, en realidad casi único, es el de ser esposa de, madre de, como hemos podido ver en la serie de retratos del cónsul Valerius Begantus. Las ciudades honraron a ciertas mujeres gracias o sobre todo a causa de sus relaciones familiares y no por sus acciones personales. Y lo hicieron, como veíamos, y vuelvo, así lo vemos, en el caso del cónsul, dentro de una galería de retratos. Era una galería dinástica, se honraba a un hombre y con él se honraba a las mujeres. Y las mismas características tuvieron aquellos reconocimientos de funerales públicos. A ciertas mujeres se les atribuyó el máximo honor que consistía en pagarles el funeral y atribuirles una tumba pública. Y observamos también, como en este ejemplo, que esos funerales públicos se atribuyó a las esposas de, a las mujeres de. En este ejemplo de Munigua tenemos una estatua, un pedestal de una estatua que estaba erigida en el foro por el brillante consejo de los muniguenses y fue realizado a finales del siglo II, el siglo III, a una dama, y vemos que su esposo sufragó además todos los gastos. Otro ejemplo lo tienen en la ciudad de Itálica, también de finales y principios del 3, se le da los gastos del funeral y el emplazamiento de la sepultura y a una estatua, se ha conservado el pedestal de la estatua, y el padre y el esposo devolvieron a la ciudad el homenaje realizado a la dama. En realidad, tienen aquí una inscripción realizada al Flamen, que está en francés, al Flamen de Tarraco, al Flamen provincial de la provincia de Hispania Citerior, y junto a él se honró a su esposa, que por otra parte seguramente fue la flamínica, pero sea como fuere, fue honrada porque era la esposa de. En este ejemplo podíamos tener otro perfil de dama homenajeada, que es la dama que ha realizado grandes cosas por su ciudad y que había sido también sacerdotisa. Se trata de una inscripción muy conocida en la que un pedestal de una estatua en la que se cuenta como una gran dama, se llamaba Iunia Rústica, hizo muchísimas cosas a su ciudad. Un ejemplo de una dama, pero fíjense ustedes que la ciudad le honra con una estatua para ella y para su hijo, es decir, no la honra sola, la honra con su hijo, y ella además, muy propia, pagó la estatua de su difunto marido para crear así una galería de retratos. Otro ejemplo en Cástulo, este es el único ejemplo en realidad en el que una ciudad honra a una mujer munificente que no había sido sacerdotisa. Podríamos creer que por hacer muchas cosas por la ciudad, las ciudades iban a honrar a las damas, pero esto no fue así. Este es el único ejemplo en el que, sin ser sacerdotisa, se honra a una mujer por su gran generosidad. Pero una vez más, no se le honra sola, sino que se le honra con las estatuas de su hijo. Es decir, se le honra incluso por su posición familiar. Para concluir, el análisis de la documentación hispana, que espero haberles podido exponer con cierta claridad, pone de manifiesto la relación directa, sin pasar por la familia, de ciertas damas, la comunidad y la gestión
de la ciudad. Dichas perfectissimae feminae actuaron en público y obtuvieron por ello el reconocimiento oficial junto a los más destacados notables, lo que era una novedad no solo en la vida de las ciudades romanas, sino incluso en la historia en general. Hasta entonces, hasta esta época, no conocíamos el nombre de mujeres en público. Pero si esta constatación pudiera dar la impresión de una cierta emancipación femenina, esta impresión se borra cuando constatamos que dicho fenómeno, aunque antiguo, solo concierne, y insistiré en la tercera parte de mi exposición, en un número reducidísimo de mujeres. Muchas actúan en público, pero actúan a sus expensas. El reconocimiento público de esa acción femenina solo concierne a un reducidísimo grupo de mujeres. Entre ellas encontramos a las grandes damas de la aristocracia local o incluso imperial, que eran muy ricas, esas damas que tenían el gentilicio de pertenencia de fulanito. Sin embargo, se puede constatar que, en general y salvo raras ocasiones, las acciones de tales distinguidas damas en la esfera pública, ya fuere, insisto, sus donaciones energéticas o el ejercicio del sacerdocio, no fue objeto de reconocimiento público. De hecho, dicho reconocimiento, insisto, fue extraordinario, por no decir anecdótico. En realidad, las ciudades o las colectividades honraban a determinadas féminas para honrar indirectamente a sus padre, hijos o esposo, quienes, como hemos visto, encantados con la distinción que se hacía a su esposa, madre o incluso abuela, hija también, se apresuraban a devolver los gastos ocasionados por tal dispendio público. Los libertos y las esposas, que son muy frecuentes en la esfera pública, no aparecen en esta documentación del reconocimiento público, puesto que las damas de origen servil nunca fueron honradas. Aparecen en muchas inscripciones, pero las pagan ellas. Nunca aparecen en las inscripciones pagadas públicamente. En realidad, honrar pública y oficialmente a una dama era el mayor reconocimiento que se podía hacer a una familia y, consecuentemente, a los hombres de una familia, a los mejores ciudadanos o los grandes ciudadanos. Tal era así, tan buenos ciudadanos eran, que incluso las mujeres de su familia merecían el reconocimiento público. Muchas gracias.